Muchas veces en nuestra vida y en nuestra historia buscamos a Dios y Dios nos busca. Pero a veces queremos encontrarlo en espectacularidades, en momentos estelares, milagrosos. Y sin embargo Dios nos sale al encuentro probablemente donde no lo tenemos previsto. Los textos de hoy son una llamada a buscar a Dios, a seguir buscando a Jesús, pero al mismo tiempo saber que Él nos busca a nosotros y saldrá a nuestro encuentro allí donde menos lo esperamos. Dios es siempre inesperado. Domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo A, 13 de agosto de 2023. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un temblor de tierra, pero en el temblor no estaba el Señor. Después del temblor hubo fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». En la primera lectura del libro de los Reyes
es parte del profeta Eliseo y del profeta Elías. Y aquí vemos al profeta Elías que, huyendo de Jezabel, se marcha al monte Horeb. El monte Horeb es el nombre en la tradición que llamamos deuteronomista, que hace una relectura de todo el Antiguo Testamento, equivalente al Sinaí, el monte de Dios, el monte Horeb, el monte de Dios. Y se marcha a una cueva y le llega la palabra de Dios, la palabra del Señor, para dirigir sus pasos, su vida. Y la primera es: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Permanecer de pie significa estar expectante, estar atento a ver qué le dice el Señor. Y el Señor pasa como un huracán violento, espectacular. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después un temblor de tierra, y en el temblor no estaba el Señor. Después hubo fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. 3 elementos realmente espectaculares, donde podría, de acuerdo con las tradiciones de otros pueblos, esperarse que Dios llegara con esa fuerza, con esa potencia del huracán, del temblor y del fuego. Y después del fuego, una brisa suave. Y al oírlo, Elías cubrió su rostro ante la divinidad con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva, esperando esa palabra del Señor. Pues así tiene que ser en nuestra vida y en nuestra historia también. A veces esperamos que Dios nos hable en un huracán, en un temblor de tierra, en el fuego, y sin embargo nos habla de la manera menos esperada o más inesperada, que puede ser a través de ese susurro, de esa brisa suave, de ese momento en el cual Dios sabe que vamos a escucharle. La segunda lectura es un texto desconcertante. Vemos a Pablo que en esta carta a los romanos está expresando una gran tristeza y un dolor por su pueblo, por ese pueblo que no ha sido capaz de reconocer a aquel que había nacido según la carne de ese pueblo que había recibido la ley, el culto y las promesas. Y él realmente, en este alegato de tristeza y de dolor, está deseando que ese pueblo se abra a ese Mesías, a ese Jesús, a ese Dios bendito por los siglos, que ha venido a la tierra para darnos un camino, para darnos una esperanza. Es un texto realmente emotivo, porque vemos ahí a Pablo expresando con ese dolor y esa profundidad, esa frustración profunda. En el Evangelio de hoy se nos presenta en el marco incomparable del lago de Tiberíades. ¿Cuántas veces con los peregrinos lo hemos atravesado parcialmente con la barca? Hemos leído muchos textos que se refieren a acontecimientos que tuvieron lugar en el lago de Tiberíades, entre ellos este acontecimiento que vamos a leer. Jesús apremia a sus discípulos a que suban a la barca y se les adelantarán a la otra orilla mientras Él despide a la gente. Es decir, subid a esa iglesia, subid a esa barca. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Y llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra. Es decir, que la barca había adquirido su autonomía, su independencia. Allí estaban los discípulos que habían subido a la barca. Y esa barca empezó a estar sacudida por las olas. En algún momento, con los peregrinos hemos sentido ese viento que viene de los valles que rodean el lago Tiberíades, ese viento que crea un cierto temor. Y ya de noche se les acerca Jesús andando sobre el mar. ¿Qué significa que Jesús andaba sobre el mar? La barca estaba en el mar y Jesús anda sobre el mar, como la barca. El mar significa el mal, todo aquello que puede hacer que la barca se hunda y que lo que significa la barca sea un fracaso. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron. Normal.
y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Son respuestas a una situación desconcertante. ¿Quién iba a esperar que Jesús caminaría sobre las aguas? Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Jesús les está diciendo: no tengáis miedo, no me confundáis con un fantasma. Soy yo, que domino el mar, que domino el mal. Pedro le contestó: si realmente siempre lanzado, siempre en primer lugar, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro baja de la barca y echa a andar, pero sentía la fuerza del viento. Le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Esto es muchas veces la respuesta del hombre ante el peligro de la iglesia, el peligro en el mundo, de cualquier cristiano, el miedo. Por eso necesitamos que Jesús extienda la mano como a Pedro, lo agarre y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Todo el texto está armado para la confesión última cristológica. Realmente eres hijo de Dios. Es decir, realmente eres tú el único que puede salvarnos, el único que puede guiar esta barca en medio del mal, en medio de todas las dificultades que hay en el mundo. Y porque realmente eres hijo de Dios, puedes hacer todo esto. Y nos lo tenemos que creer. No podemos dudar como Pedro. Pero Pedro representa a cada uno de nosotros. La duda ante Jesús, la duda ante realmente Jesús que camina sobre las aguas, es decir, que camina sobre el mal. Y no nos lo terminamos de creer. Y porque no nos lo terminamos de creer, nos hundimos como Pedro. Pero Jesús viene a nuestro encuentro, como salva a Pedro. Vamos pues a disfrutar de este domingo en el que una vez más se nos abre un camino de esperanza en un lago Tiberíades, en un marco incomparable, en el que la barca es la iglesia y todos y cada uno de nosotros estamos en esa barca, caminando en la dirección del Señor, en la dirección del reino y de la misión. Estamos en el libro de Elías. Huracán, temblor de tierra, fuego, anuncian la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. Pero es el susurro de la brisa suave el que simboliza la espiritualidad de Dios y la intimidad de su trato. El Salmo 85-84 es titulado Oración por la paz y la justicia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En la epístola a los romanos, Pablo se duele de ser judío. Ellos son los herederos de las promesas de los patriarcas. De ellos procede Cristo según la carne, el desear y apartarse de la raza que no ha reconocido al Dios bendito por los siglos. En el Evangelio, Jesús obliga a los discípulos a subir a una barca para ir a la otra orilla. Él se queda solo para orar. Están siendo momentos importantes en la vida de Jesús y necesita tiempo de intimidad con el Padre. Entre tanto, la barca se aleja y anochece. No solo eso, sino que se avecina tormenta y tienen miedo. De pronto le ven avanzar sobre las aguas. Más miedo. Ánimo, soy yo. Pedro le dice: si eres tú, hazme ir hacia ti sobre las aguas. Pedro, el primero de ese grupo de los 12, necesita buscar y encontrar al Señor por la fe. Mateo lo representa con sus debilidades, porque la Iglesia en el Nuevo Testamento no es el grupo de los perfectos, sino de los que necesitan constantemente fe y salvación. Señor, sálvame. Hombres de poca fe, les dice Jesús. También en nuestras tormentas aparece Jesús. Le escuchamos, confiamos, necesitamos constantemente fe y salvación. Jesús está ahí.